Bueno, gracias por seguir acá. Creo que están siendo un día súper bueno y va a seguir siendo así. Seguramente ya me han escuchado hablar, pero en esta oportunidad no voy a estar dentro del lado de lo que sería de valles plurinacionales estrictamente, sino más contándoles mi trabajo. Mi nombre es Camila Neder, soy doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba y estoy trabajando en el Instituto de Diversidad y Ecología Animal de CONICET. Entonces, como dice acá la presentación, la idea de hoy es hacer un taller, pero un poquito más descontracturado. Me aproveché un poco de esta cuestión plurinacional y más de entre casa de este congreso escuela en comparación de otros. Así que bueno, los invito y les invito a que nos relajemos un poco todos en eso para poder hacerlo esto de manera bien interactiva. Y la idea de lo que voy a estar hablando hoy es esto, sobre distintos desafíos para lo que es el desarrollo de modelos de distribución de especies. Espero no retrasarme tanto. Pero bueno, vamos arrancando entonces un poco qué son estos modelos de distribución de especies, o un pasito para atrás, que quizás ya lo fuimos saldando a la duda, qué son los modelos en general. O sea, van a ser una representación en donde vamos a tener de una manera de unificar datos para poder explicar de alguna manera ciertos procesos que se estén dando. Entonces, cuando hablamos de los modelos de distribución de especies, son estas herramientas de estimación de la idoneidad del ambiente, o sea, cuán bueno un ambiente es para una especie, para predecir su distribución en el tiempo y en el espacio. Entonces, vamos a estar necesitando del conocimiento de la presencia y la ausencia, o la presencia sola de las especies, y por otro lado, de los conocimientos ambientales o de las características ambientales. Vamos a hacer una analogía, y en este taller la idea es que van a haber varias. Ustedes están sentados acá por un montón de condiciones. O sea, para estar sentados acá, tienen que estar en Salta, o para estar en este taller tienen que tener una silla, tienen que tener una mesa, un lápiz, un papel. Podemos sumar una categoría como más alta, como un poco más de elite, de conformidad o de confort, y decir, bueno, también tengo que tener internet, también tengo que tener una computadora para poder estar más cómodos. Entonces, de esa manera vamos a estar asociando estas condiciones para la presencia de una especie en función de las características ambientales también. Pero lo que les quiero contar hoy, ya entrando un poquito en los desafíos, es, vuelvo a repasar esto, tenemos que tener datos biológicos y ambientales. ¿A mí qué me pasó? Vengo de la rama de la biología, no soy matemática, no soy estadística, no me voy a poner con ninguna de todas esas cosas que por más que parezcan fáciles, a mí no me lo son. Y vengo al lado de la ecología y la biología, entonces me encontré en muchas ocasiones con personas alrededor en donde tenía que hablar a un modelador, hablar a un ecólogo, hablar a un biólogo. Y entre esas cosas, uno de los desafíos más importantes que tuvimos es la poca cantidad de datos. Que a veces pasa cuando nos metemos en este tipo de modelado o en este tipo de trabajos en situaciones reales, es complejo decir, bueno, un montón de datos disponibles. Uno los puede simular, claro, pero la idea es que nos estemos acercando lo más parecido a la realidad para poder explicar estos procesos dinámicos en el marco de la ecología. Puntualmente, yo trabajo en un área que es pequeña, que es Caleta Potter, que es esa caleta que está ahí, que está ubicada en la zona norte de Antártida. Bien al norte, en una isla que se llama King George Island, o 25 de mayo. Es muy pequeña, tiene no más que 9 kilómetros cuadrados, y el problema que teníamos era que teníamos datos biológicos, pero solo en 3 estaciones puntuales. Y cuando trabajamos con este tipo de modelos de distribución de especies, hablábamos de la distribución en un nivel del espacio. Entonces necesitamos que estén distribuidos a lo largo del espacio, ¿para qué? Para poder entender características distintas y condiciones diferentes. Por ejemplo, si yo me fijo solamente en las personas que están acá, seguramente las condiciones son un tantito distintas que las personas que están más hacia allá, cerca de la puerta. Lo mismo pasa en esto. Para poder acaparar una mayor cantidad de variabilidad ambiental y entender entonces la presencia o la ausencia de un individuo o de una especie, necesitamos esta distribución espacial. Por suerte, no nos quedamos solo en eso, lo pudimos resolver como a través de más recursos, más campañas de muestreo, la colaboración con una colega alemana que nos vino de 10, y pudimos hacer no solo estos 3 puntos que son los celestes que están viendo, sino otras campañas en donde también le sumamos videos. Pero hablábamos también que los desafíos estaban no solo de la falta de datos biológicos, sino también de la falta ambiental. ¿Y qué hacemos con eso? Y ahora sí ya quiero que nos empecemos a
entrar un poquitito más en acción. Y ya lo vamos a ver pronto eso. Otro de los desafíos, y para mí creo que fue esto de lo más importante, es un poquito de lo que les contaba antes, es la falta de experiencia. Al lado seguramente tenemos un buen compañero que trabaja con valles, pero si no, capaz que te tenés que ir hasta otra provincia para poder encontrarlo. Y si bien hay distintos softwares, como desde un Excel, o el R, o el ARGIS, que son dentro de todos los que yo más uso, mi mayor desafío fue cómo le comunico al biólogo o bióloga que tengo al lado estos modelos bayesianos que estoy haciendo si ni siquiera yo lo estoy entendiendo. Y yo aprendí la palabra bayesiano como en aquel momento en el 2015. Bueno, creo que esto fue lo que para mí hoy me trajo acá, puntualmente. Esta idea de decir, bueno, ¿cómo puedo compartir el conocimiento para que sea un poquitito más digerido para todos? Entonces, ahora sí, quiero que juguemos un poco. Vamos a ver si esto sale, capaz que no. Pero voy a hacer algo quizás medio típico de salón. No son las cajas, pero casi. Y seguramente sí hay gente maga en este grupo, pero no importa, esto no va a ser ningún truco de magia. Me pongo mi galera y veo que tengo una pelotita o una piedra envuelta en cinta, no importa. Tengo una pelotita. Entonces, si yo la pongo abajo de un vaso y hago este típico movimiento, ¿alguien puede decir en dónde está? ¿Este? Buenísimo. Voy a hacer lo mismo, pero ¿qué pasa si ahora hago esto? Están viéndome muy bien, me parece, pero bueno, no importa. La pongo acá y hago esto. ¿Dónde está? En el medio. Bien. ¿Qué pasa si encima ahora de esto cambiamos las condiciones y lo ponemos transparente? Es un poco más fácil predecir en dónde está, ¿no? Entonces tenemos distintas cosas, no solo una probabilidad para poder saber en dónde está esa pelotita, sino que también depende de las condiciones ambientales o estas características del entorno, si el vaso es transparente o no lo es. Y también depende un poco de la calidad, o sea, de la mano que yo haga, del movimiento que podamos estar haciendo para poder predecir eso. Si yo solamente agarraba esto y lo muevo, y es mucho más fácil de seguir el movimiento. Si tuviese más experiencia y fuese más canchera, podríamos solucionarlo de otra manera. Entonces, continuando con otras analogías, vamos a estar teniendo este tipo de condiciones. Tenemos un tablero, nuestra mesa. Tenemos los vasos, que van a ser las condiciones ambientales. Tenemos una pelotita, que es la especie a la que queremos encontrar. Tenemos el movimiento, que van a ser estos algoritmos diferentes, que van a ser estas formas de relacionar ¿qué? Las variables ambientales o las condiciones ambientales y las especies. Y también estaría la experiencia de la maga como observadora o como este conocimiento de expertos para poder definir tomar algunas decisiones al momento de modelar esto. Entonces cambiemos esos conceptos y nos vamos acercando un poquito más a cómo son los modelos de distribución de especies. ¿Quedó esto más o menos claro? ¿Sí? Buenísimo. Sumamos otro desafío y volvemos a esto de que decíamos de las variables ambientales. Que hay una poca cantidad de variables ambientales. Si bien puntualmente esta área con la que trabajamos se conoce hace mucho tiempo, hace ya más de 30 años, hay una gran recolección de datos, uno diría, si encima era re chiquita, se puede predecir un montón de cosas, pero faltaban datos, seguían sin haber datos continuos, distribuidos espacialmente, los datos no cubrían todo el área y esto, recalco nuevamente, estamos tratándolo de ver en una cuestión de espacio, en un tiempo determinado. Por suerte, lo pudimos solucionar de alguna manera y quiero que ustedes también me ayuden a entenderlo eso. ¿Tienen todos lápiz y papel? Busquen si no, a mano. Si quieren, si pueden. Ahí hay algunos. No. Esto todavía no. Yo necesito. ¿Sí?
¿Estamos? Aumentamos entonces un poquitito este nivel de juego y vamos a hacer una grilla. Quiero que dibujen una grilla que va a ser nuestra área de estudio de 10 por 10. Simplemente. O sea, recordemos que hay esta faltante de datos ambientales, en donde hay algunos baches, en donde no es espacial toda la distribución de datos y demás. ¿Querés una lápiz? Ahí tengo arriba. Sí, ahí ya lo recuerdo. Sí. Entonces, si esta es nuestra área de estudio, es nuestra malla, es nuestra grilla, ¿qué conocemos? ¿Alguien puede decirme algo? ¿Qué conocemos de esta área? El área. Lo que sea, el área, perfecto. Podemos calcular si cada cuadradito tiene, no sé, 0,5, tenemos 25 milímetros cuadrados. ¿Algo más? La posición. Perfecto, la posición. ¿Algo más? Las fronteras. ¿Cómo? Las fronteras. La frontera, los límites de nuestra área, perfecto. La geografía del área, si hay montañas, si hay ríos, si hay... Bien, vamos a eso entonces. Por ejemplo, quiero que pongan, quiero que coloquen 6 números aleatoriamente en su área, no es necesario que lo copien. Solo pongan en esa área de ustedes 6 números aleatorios del 1 al 50. ¿Tenemos datos en toda nuestra área? No. Recalco nuevamente esto, cuando trabajamos con los modelos de distribución de especies, lo que necesitamos es que cada cuadradito tenga un valor de la variable ambiental. ¿Qué hacemos con situaciones así? ¿O qué podemos hacer con situaciones así? En donde, por ejemplo, tengo un 10 acá y un 35 acá. De interpolar. Perfecto. Entonces, ¿alguien quiere decirme, por ejemplo, qué pusieron en la C5? ¿Me querés comentar qué pusiste en la C5? Amelie. No puse nada. No pusiste nada. Ok, perfecto, La no hay C5 nada. no. ¿Alguien puso algo en la C5, por ejemplo? ¿O algo en la F7? ¿No? Bueno, vamos a usar el ejemplo que tenemos acá. Por ejemplo, en C5 tenemos 24 y en F7 tenemos 35. ¿Qué hay acá? Y un gradiente. Yo te meto un gradiente de 24 y 35. Perfecto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si esto lo pensamos como si fuese una variable ambiental de la profundidad, por ejemplo, podemos estar pensando cómo hacemos con ese gradiente. Para calcularlo, para interpolarlo, decían por acá. ¿Qué hago? ¿Uso los valores que están alrededor? ¿Uso solamente el del lado? ¿Uso el de arriba? ¿Meto todo? Te va a permitir conocer así la topografía del lugar. Por ejemplo, si nuestra variable ambiental es la profundidad. Recordemos que yo me estoy metiendo en lo que son modelos de distribución de especies en ecología marina, o si yo voy a estar buceando no sobre tierra. Entonces tenemos distintas formas de poder considerarlo y muy bien una de las soluciones que tuvimos para poder resolver este problema fue la aplicación de los modelos geoestadísticos de interpolación como los modelos de Kriging o los empíricos bayesianos de Kriging que permiten precisamente esto, entender de alguna manera cuál es el punto que tenemos acá y alrededor considerarlo con un montón de conceptos matemáticos de fondo y también geoestadísticos, en los cuales no nos vamos a meter ahora. Lo que yo quiero que ustedes se queden como una manera de solución y una forma más de aplicar modelos bayesianos en un contexto ambiental ecológico. Esto, por suerte, lo pudimos publicar, pero en algunas variables ambientales, cuando hablamos del sistema marino, puede ser más fácil y otras más difíciles. Esto es la distancia glacial. Si el glaciar está acá y un poquito más allá, y capaz que está 1 metro y un poquito más allá, ya son 2 metros y un poquito más allá, y así sucesivamente, va a ser mucho más fácil interpolar, por más de que yo tenga valores aleatorios dispersos en todo el área, pero hay otras variables que son mucho más difíciles, como es este SPM o material particulado en suspensión, en inglés, que es una variable muy importante para lo que son los organismos bentónicos, que son los organismos que están abajo del agua asociados al fondo del sustrato. Entonces, en este caso,
metiéndonos un poquito más en Antártida y destacando esto, uno de los factores principales es este material particulado en suspensión. Cuando los glaciares se derriten por el cambio climático, tenemos un aumento de la temperatura, los glaciares se derriten, esta agua de deshielo arrastra, cae por la topografía del lugar de la montaña, arrastra formando ríos, como lo ven acá, como si fuese vino oscuro marrón, que entra en esta caleta Potter que les mencionaba, y no sé si alcanzan a notar, pero hay como una gran diferencia de color. Entonces todo este río está arrastrando por escorrentía distintos sedimentos. Y eso, para los organismos bentónicos que van a hacer estas condiciones ambientales que les van a afectar a los organismos que están abajo de agua, es importante que la tengamos. Y otra de las variables principales son los impactos de hielo. Entonces, cuando estamos eligiendo para diagramar modelos de distribución de especies, tenemos que pensar también de fondo cuáles son las variables ambientales importantes para ese sistema. Y eso nos va a implicar un montón de selecciones. Meto un poco de chivo en el medio, por suerte a esto lo pudimos compartir de una manera un poquito más divertida con un libro que largamos para las infancias, en donde habla de estos ríos de chocolate y de este sistema antártico de esa manera y cómo les afecta. Que lo pueden descargar si quieren en internet sin problema y es de acceso libre para todos. Entonces, una de estas maneras de solución que tuvimos fue aplicando estos modelos de Kriging empírico bayesiano, pero también algunos modelos un poquito más complicados que implican este transporte de cómo influye el agua, el sedimento, cuánta cantidad de sedimento se lleva, hacia dónde se va. Porque eso también es importante, lo más ajustado y cercano a la realidad que podamos tener nuestros modelos para describir estas interpolaciones, va a ser después también un poquito más cercano para las explicaciones de dónde está la especie y por qué. Volvamos a nuestro juego un poquito de base para recordar con qué estamos jugando. Tenemos el tablero con nuestra área de estudio, la pelotita, que es nuestra especie, el movimiento que vayamos a hacer, y las observaciones que también vayamos a dar. A mí siempre todo esto me pareció una caja negra. O sea, siempre pensé que dije, bueno, genial, muy bien, pero todo lo que pasa atrás de R a mí me costaba mucho. Entonces dije, bueno, subamos esto otro nivel más. Y veamos entonces cómo podemos hacer esto. Vamos a modelar ahora la distribución de las especies en esta aula. Vamos a ver si esto sale. Y ahora sí, ahí tienen esas tarjetas. Tenemos la presencia o la ausencia, que sería mi pelotita, ¿está o no está? La vamos a combinar con las variables ambientales o las condiciones ambientales, que en este caso vamos a estar trabajando con 4. Con la profundidad, con el sedimento, con la distancia glaciar y con material particulado en suspensión. A todo esto lo vamos a relacionar por distintos algoritmos. Una analogía que a mí me gusta hacer y que quizás le hicimos también en el seminario virtual es, tenemos la pelotita o a cómo nos referimos con estos algoritmos o estos modelos distintos que podemos aplicar, es, yo tengo mis manos y quiero unir mis dedos. ¿Pueden hacerlo? Unan sus dedos. Perfecto. Muchos hicieron esto, podemos decir que podría llegar a ser el modelo más común. También puedo hacer esto y lo sigo uniendo. Entonces, de esa manera en la que esté relacionando dos conceptos, en este caso puntual la presencia o junto con las variables ambientales, van a ser diferentes. Entonces, esos distintos algoritmos que podamos hacer, los vamos a poder evaluar cuál está mejor o peor que otro. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a iniciar con esto que hablábamos de testeo y evaluación. ¿Pueden ver sus cartas? En cada uno de ustedes tienen cartas. Si no las tienen, peguen el grito. Yo no tengo. ¿No? Ok. Se va a desordenar, pero no importa. ¿Sí? Ah, perdón. Por allá atrás creo que hay algunas sueltas en algún lado. Ah, ya, mira, si se lo puedes alcanzar atrás. Gracias. Lo que hacemos es esto. Estos son nuestros datos que tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿algunos de ustedes tienen unas cartas celestes?
¿Sí? ¿Pueden levantar la mano quien tiene la carta celeste? Bueno, buenísimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me faltan 3, pero no importa. Vamos a hacerlo igual. ¿Qué dice la carta celeste? Presencia. Presencia. Bien. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros tenemos toda nuestra área de estudio que está haciendo todo esto. Cada carta de ustedes es un dato y es un valor. Pero tenemos algunos datos que los hemos muestreado. Vamos a ir para allá. ¿Querés leer qué dice tu carta? ¿Todo? Todo, por favor. La especie está en tu sitio, es una presencia, sus condiciones ambientales son profundidad menos 34, distancia glaciar 352, sustrato arcilla, SPM 275. Perfecto, gracias. ¿Alguno de atrás tiene una ausencia? ¿Querés leerlo, por favor? Sí. O no, la especie no está en tu sitio, es una ausencia. Las condiciones ambientales no son las adecuadas. Profundidad menos 21, distancia glaciar 589, sustrato rocoso, SPM 215. Bien, gracias. ¿Pueden volver a levantar quienes tienen la carta celeste? Si esos son nuestros valores muestreados, lo que vamos a hacer es dividirlo en un porcentaje de calibración y un porcentaje de evaluación. ¿Para qué? Precisamente para poder jugar con este testeo y evaluación constante. Tengo un valor, tenemos la presencia en un sitio con unas condiciones ambientales determinadas. Tenemos la ausencia en otro sitio con esas condiciones determinadas. ¿Ok? Entonces vamos a dejar 3 cartas por ahí sueltas. Mira, me vino muy bien. Te acabas de llegar, así puedo sumar una carta celeste más. ¿Y por qué hacemos este porcentaje de división? Porque nuestro énfasis va a estar en esta calibración. Queremos ir como ajustándolo mejor el poquito el modelo, ¿bien? Entonces, esas personas que están con presencia leyeron sus valores. Vamos a volver a hacerlo, pero el resto va a aprovechar a anotar esos valores de variables ambientales para poder tomar conciencia en qué momentos está presente y en qué momentos está ausente. ¿Querés leer el tuyo, por favor? La especie está en tu sitio, perdón. Es una presencia, tus condiciones ambientales son profundidad menos 17, distancia glaciar 1328, sustrato limo arenoso, SPM 270. ¿Quieres volver a leer la tuya, por favor? Así ¿No? los chicos la anotan. Sí. Bien. ¿Leo los datos o todo? Los datos, lee los datos nomás. La casilla Profundidad Pero si es presente o ausente, presencia. es ausencia, No, es presencia, es presencia. Profundidad menos 34, distancia 352, sustrato arcilla, SPM 275. Varios están preguntando dos cosas que ya se dieron cuenta que la carta tiene, que es esa ubicación. Algunos vieron que tiene la letra abajo, H4 es H4, por ejemplo, si quieren pueden marcar ahí tipo cual barco hundido presencia. No vamos a jugar con ese nivel en este momento, porque va a ser mucho, pero también está bueno que lo entiendan. Sergio, ¿querés volver a leer el tuyo que era ausencia? Ya, esta es ausencia, profundidad menos 21, distancia glaciar 589, sustrato rocoso y SPM 215. Bien, ¿alguien más? ¿Vos tenías carta celeste? ¿Querés leerla, por favor? Tengo una ausencia, profundidad menos 20, distancia 491, sustrato arena y SPM 210. Bien. ¿Cuántas cartas celestes nos quedan? Perfecto. De estos valores que están viendo ustedes, ¿pueden encontrar algún patrón? Por ejemplo. Por ejemplo. La ausencia será menos 20, 21. ¿Quieres hacerlo un poquito más fuerte? Me parece que las ausencias, si es que anoté bien los números, las ausencias estaban más distantes del glaciar, ¿no? Bien. Bien, están
Ahora Está más profundidad cerca. más o menos de Más cerca. más o menos de los 20. Ok, con una profundidad más o menos de menos 20, o sea, vamos poniendo como un poquito de esto juntos. Sumamos un dato, ¿no? Tengo un dato, lo leo, veo qué características ambientales, ajustamos un poquito nuestro modelo, tenemos otro dato, lo veo, no, en realidad, bueno, si se acerca un poquito más al glaciar, en realidad ella empieza a hacer ausencia, ajusto de vuelta mi modelo, sumo otro dato, por acá decías El sustrato. el sustrato, por ejemplo, es clave, ¿sí? Sí, porque los que tienen presencia están en sustratos arenosos o limo arcilloso, que son como más blanditos, el grano más fino y los otros son rocos arenosos. Perfecto. ¿Entienden cómo vamos trabajando con este modelo, ajuste, vuelvo a testear, vuelvo a ajustar? ¿Sí? Si ponemos eso en común, quienes no leyeron sus cartas, ¿validan eso? O sea, ¿les parece que eso está más o menos ok? Pasando un poquito en limpio. Menos 20 de profundidad, más o menos, va a estar presente en un sustrato que sea más blando, que no sea rocoso. ¿Hay algo que puede cambiar? Diga, Fer. Una pregunta. Lo que no entiendo es cómo vas validando qué. O sea, Ahora con este paso vamos a ir validándolo. Tenemos una porción de datos que quedaron fuera de nuestro modelado, o sea, que quedaron fuera de nuestro ajuste. Entonces tenemos estas tres cartas celestes en donde vamos a poder testear si esto que estamos pensando en el modelo, si esto como medio dicotómico que estamos diciendo, se está yendo dentro de lo correcto o no. Y de esa manera vamos aplicando entonces esa relación de un algoritmo determinado y lo vamos a validar. Como por ejemplo, marcando un tipo de modelo de árbol o de esto dicotómico. Entonces lo que estamos haciendo es esto. Bueno, si la profundidad es entre tanto y tanto, va a irse para la presencia. Si la profundidad es de tanto y tanto y esta otra condición y se suma a esta otra condición y se suma a esta otra, va a estar yendo a la ausencia. Pruebo pero Camila, con los datos. esos datos que leyeron Sí. son los muestreos. Son los muestreos. Se fueron a campo y leyeron eso. Esos son las cartas celestes son datos reales tomados, medidos. Es el único conocimiento que tenemos actual, ¿ok? Son los observados. Son los observados, exactamente. Entonces, ¿cómo hacemos esta comparación para poder validarlo? Es estas otras cartas celestes que quedaron por fuera, que quedaron para formar parte de nuestra evaluación, chequea si este rango dicotómico que estamos haciendo o esta modelización de árbol está correcta o está incorrecta. Puede haber casos que como son datos reales, esté un poquitito más correcta o un poquitito menos incorrecta. Entonces de ahí lo que calculamos es un valor de lo que se llama True Statistics Skills o TSS, que lo que hace es ver eso, los falsos positivos con los falsos negativos y la contraparte también, para poder ver la especificidad y la sensibilidad del modelo. Quienes tienen estas cartas celestes que no leímos, que sería nuestra parte de porcentaje de evaluación, estamos más o menos dentro si vemos estas características, por ejemplo, que el sustrato, si es blando, va a empezar a estar presente. Si el material particulado en suspensión es menos a 600, está bien. Si la distancia glaciar va entre 150 y 1400, puede seguir continuando con la presencia. Si la profundidad es entre 10 y 35, continuamos con la presencia. En la ausencia, lo que nosotros encontramos es que si es rocoso, chao, ya está, fuera. La especie no está. Esta especie, algo que no mencioné, es precisamente una pluma de mar que tiene la capacidad de, o tiene la necesidad también de enterrarse en el suelo para poder sobrevivir. Entonces, si es un sustrato rocoso, directamente la especie no puede estar. En cuanto al material particular de suspensión, por ejemplo, podemos marcar el límite que está en mayor a 650. Pero ¿qué pasa en ese medio, por ejemplo? Porque decíamos menor 600 o mayor a 650. Bueno, como que pueden pasar muchas cosas y depende un poco de la combinación del resto de las variables ambientales y ahí también entonces de la importancia que tengan. Puede ser estas tres, por ejemplo, todo perfecto, todo dentro del rango, pero si es un sustrato rocoso, chao, la especie no está. ¿Vamos bien? Entonces, ¿el único que es excluyente es el primero? Sí. Sí. La profundidad. ¿Vamos bien ahí? Sí.
Si pensamos entonces en eso y validamos nuestro modelo y podemos continuar, vamos a relacionarlo ahora sí con las condiciones ambientales de las otras cartas blancas. Muchos de ustedes tienen cartas blancas. Entonces, en esa carta blanca, lo que quiero que ahora veamos son esos valores de las variables ambientales y que se pregunten, para poder hacer en esta relación, si es un sitio que es idóneo para nuestra especie o no. ¿Qué probabilidad existe de que podamos encontrar ahí nuestra especie? Y lo que vamos a hacer, sí, es poder proyectarlo a toda nuestra área. Entonces ahí trabajamos con todo nuestro espacio. Voy a volver a poner el mapa el cuadro este, sí. No, solo tengo una pregunta, es que No. cuando leyeron las ausencias, las profundidades están más o menos de 20, Ujú, pero la presencia está entre 17 y 34. sí. Entonces, la profundidad prácticamente no me da ninguna información. Porque, Exactamente. Sí. Por eso también es importante marcar esta importancia de las variables ambientales. Entonces, este, por ejemplo, sería un modelo de árbol de un tipo determinado en donde la profundidad no me va a ser trascendental para poder definirlo. Si estoy teniendo, por ejemplo, más a 45, y ahí sí, si estoy 150, ahí sí, la especie, por ejemplo, ya no va a poder estar. Pero hay otras variables antes que resultan más importantes. Entonces, supongamos que estamos todos de acuerdo que este es un tipo de modelado que tenemos, que es este diagrama de árbol, y estas serían las condiciones para poder determinar en nuestras cartas blancas si la especie va a estar o no estar. Quieren hacerlo y se animan a poner un valor de idoneidad ambiental, es decir, si es probable que mi especie esté o que la especie esté o no esté. Ese valor lo vamos a determinar entre 0 y 1000. ¿Y cómo podemos hacer? Es, por ejemplo, en pensar, si las tres variables ambientales, o sea, 3 de 4, coinciden con estos valores de presencia, la idoneidad ambiental seguramente va a ser más alta. Si tengo que el sustrato es rocoso, pero el resto va, pero eso es una idoneidad ambiental que es muy baja, porque sabemos que esa es una condición excluyente completamente. Bien, entonces piensen, a modo estratégico, piensen que tengo como 250 puntos por cada una de las variables ambientales y ver si se va más para la ausencia o más para la presencia y se animan a dar un valor de idoneidad ambiental con sus cartas blancas. ¿Me siguen o los perdí absolutamente todos? sería ¿entre cuánto y cuánto dijiste? Entre 0 y 1000. Ahora, acá yo, por ¿Esto de ejemplo, qué? Es el valor de idoneidad ambiental. ya, Es un parámetro que es esta calidad de condiciones ambientales para que la especie esté presente o no. Sí. yo, por ejemplo, tengo un sustrato rocoso, pero todo el resto me entra en presente. Bien. Entonces, Debería tener una Ya, idoneidad no, alta. sí. tu idoneidad no va a ser completamente 0, sino que estaría quizás más cerca del 400, capaz, o una cosa así. ¿Por qué? Porque en esta importancia, el sustrato sabías que apenas era rocoso, chao. Sí, chao. Entonces, ahí es cuando juegos internos de lo que es los modelos de distribución de especies, uno determina esta importancia de las variables ambientales como a partir de, pongo la variable ambiental, modelo, veo qué resultado me da, saco esa variable ambiental, modelo, veo qué resultado me da, comparo estos dos y ahí me doy cuenta que cuando la diferencia es tan grande, esta variable ambiental con la que estaba trabajando inicialmente es súper importante. Que eso es lo que hace que después, por ejemplo, te aparezcan. Yo he visto cosas y he hecho algunas cosas de modelado. No sé, te pone un zorro, te modela de la distribución en medio del mar. Por ejemplo. Es por este tipo de Por cosas, ejemplo, digamos. Por ejemplo, obviamente que siempre va a haber un montón de errores asociados, por eso también está buena esta calidad de evaluación que es lo que estamos haciendo, pero también este conocimiento previo del experto por detrás, del conocimiento del sistema en el que uno esté trabajando, de esa área de estudio, para saber que si ahí hay agua, el zorro no va a estar. Entonces, esa zona tiene que ser directamente excluida de nuestra cuadrilla de estudio. Sí. ¿Ok? Entonces, repasemos en esto. Por ejemplo, piénsenlo y traten de poder dar entonces un valor de 0 a 1000. ¿Ya más o menos está? Lo que estamos haciendo acá es proyectar al resto del área. ¿Y por qué hablamos en esta proyección? Es porque entonces tenemos que completar nuestra área de estudio. Si nos acordamos que
Teníamos solamente muestreados observaciones en algunos lugares, pero tenemos nuestra grilla de estudio que es completa con las variables ambientales. Podemos analizarlo entonces en cada uno de los cuadrantes qué tipo de idoneidad ambiental vamos a estar teniendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá, por ejemplo? En cada carta blanca estamos dando un valor solamente a partir de conocer las condiciones ambientales. No muestreamos. No sé si la especie está ahí o no está ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto solamente me dice cuán bueno o cuán piola, cuán cómoda está la especie en ese lugar. Esta analogía que hacíamos al principio. Puedo estar acá, simplemente estar parada, o puedo estar acá con una silla, con una mesa, con internet y voy a estar seguramente un poco más cómoda. Entonces ahí mi idoneidad ambiental va a ser más alta si yo tengo otras calidades ambientales un poco más cómodas. ¿Okay? Acá pasa lo mismo. Pero esto, para la determinación de la distribución de una especie, necesitamos un valor de corte. Entonces, lo que hacemos es poder convertir de esta idoneidad ambiental a una cuestión binaria, para poder decir presencia o ausencia modelada, estimada, predicha en nuestra área. ¿Okay? ¿Y cómo hacemos eso? A partir de una determinación de lo que se llama cutoff, que nos permite, dentro de lo que son estos errores tipo 1, el error tipo 2, estos falsos positivos, falsos negativos, ¿qué son los otros que me faltan? Poder determinar y hacer esta conversión. Entonces, para esta especie puntual, el análisis que nosotros hicimos y que encontramos es que el límite está en 744. Antes de pasar a eso, ¿alguien de carta blanca me quiere decir qué valor de idoneidad ambiental puso? 750. 750. Porque 400. 900. 400. 400, 550. 750. Bueno, buenísimo. ¿Por qué qué? Perdón. Porque hay una sola nada más que no cumple, que es la distancia, pero la demás bien. Bien, entonces en ese rango de importancia también uno va jugando un poco con esto. Vamos a hacer entonces otro pasito. ¿Qué es esto? Si la idoneidad ambiental es mayor que el límite de corte, nuestra especie va a estar marcada como presencia. O sea, nuestra especie, nuestro cuadradito va a estar marcado como verde. ¿Quieren levantar la mano quiénes son esas personas? ¿Cuál era el valor? De vuelta, 744 es el límite de corte. Si está por encima es presencia y si está por debajo es ausencia. Exactamente. La ausencia. Perfecto. ¿Alguien más por acá tenía arriba de 744, creo? Sí. O sea, si nuestra idoneidad ambiental está por encima de ese valor de corte, significa que estamos estimando una presencia. Gracias. Acaban de modelar la especie en esta sala. Todos ustedes son presencia y el resto son ausencias. Sí. ¿Y cómo se obtuvo 744? ¿Cómo? ¿Cómo llegaste a 744? Ahora te cuento. Si me meto un poco después de todo este juego que seguimos para aprender, para ver cómo lo manejamos, les quiero contar un poquito entonces realmente qué fue y cómo fue el trabajo que hicimos. Esta es nuestra caleta, esta es nuestra área de estudio, esta es nuestra especie, que es esta pluma de mar, se llama Malacobelendon daytoni, es un coral blando, y los puntos celestes o azules que están viendo son los puntos de presencia, mientras los puntos grises son los puntos muestreados de ausencia. Lo que estuvimos haciendo entonces a partir de eso fue relacionarlos con variables ambientales. Esta es una selección de ciertas variables ambientales importantes de un set de 42 que fueron modeladas dentro de estas interpolaciones de Kriging que hacíamos al principio para poder tener en nuestra área de estudio completa información y poder relacionar. Entonces, estos son los parámetros ambientales destacados como los más importantes, que son 9. Este puntualmente solamente se usa para algunas de las especies porque es la probabilidad de sustrato duro. Y las vamos a relacionar con distintos valores, con distintos algoritmos para poder modelarlo. ¿Cómo hacemos esto? Si esta es nuestra grilla, en ese punto de muestreo tengo una presencia, lo asocio con cada una de nuestras variables ambientales para poder modelar finalmente un mapa general a través de un modelo de árbol, por ejemplo. Usamos distintos modelos, no solamente ese, con esta cuestión de que veíamos de que hay algunos que ajustan un poquito mejor que otros, y lo que hacemos después es entonces llevarlo a un nivel general. Esto sería un resultado, por ejemplo, por un solo algoritmo. Por ejemplo, si estamos pensando en un algoritmo de árbol o un random forest puntualmente. Y después tenemos la chance de poder hacer un modelo consenso.
¿Qué es esto que también veíamos hace un rato? Bueno, hay un modelo que está bueno porque fue evaluado correctamente, fue evaluado mejor, categorizado como excelente, pero el otro está más o menos bien. Entonces, si cada uno de estos modelos son nuestras hipótesis determinadas, podemos hacerlas juntas, podemos solaparlas de distintas maneras para poder acercarnos un poquitito más a lo que podamos explicar de la realidad o de la naturaleza. Este tipo de modelo consensos, entonces, une lo que son las proyecciones de los mejores modelos. Pero eso directamente es un nivel del que no nos vamos a meter hoy. Lo dejaremos quizás para otra próxima instancia. Pero con esto espero que ya haya sido un poquito más claro cómo funcionan los modelos de distribución de especies, cómo funcionan esta cuestión de evaluación y de testeo, o de calibración y de evaluación, y poder aclarar quizás algunas dudas que puedan surgir en cuanto a esto. Lo mismo con las posiciones de donde estamos. Si nos acomodásemos todos con la carta, con la letra que tiene cada uno, todas las H en el mismo lugar, todas las A en el mismo lugar, todos así en una fila, y nos paramos y hacemos el mismo ejercicio, podríamos obtener directamente la misma grilla en rojo y verde que teníamos antes. Espero haber sido clara, y si no, estoy para responder preguntas. Gracias. Sí, es que yo vi que ordenaste, bueno, no sé cómo se llama, la profundidad, Sí. por orden, que pusiste en orden. El modelo, el algoritmo le da algún tipo de peso, de importancia a si está o no está dentro de unos. Por ejemplo, yo tengo que, para la presencia, la distancia glaciar era entre 3052 y 1328. Y mi caso era, yo tenía aquí 1323, o sea que cayó ahí en ese espacio. Entonces yo le puse un 1, pero de un valor lo multiplico por un ponderador, porque la distancia glaciar tiene un peso dentro de. Claro, de alguna manera, eso, cuando vemos esta categorización por la importancia de las variables ambientales, lo que hace internamente la modelización es hacerlo como si fuese un ponderado. O sea, es categorizarlo desde allí también, porque obviamente, en muchos casos de ustedes, si nos ponemos todos juntos como con todas las cartas, van a ver que hay algunas cartas incluso de la observación, de presencia y ausencia, que va a decir, che, pero es lo mismo, o sea, es casi lo mismo. Y eso en realidad es la realidad, o sea, que puede suceder. Está toda esa parte de cuestiones no explicadas, pero que uno lo que trata es, como lo veíamos en estas curvas anteriores, de poder ajustarlo de la mejor manera. Y la importancia de las variables ambientales va a cambiar también según la ecología de fondo o la historia de fondo de cada una de las especies que estemos teniendo en cuenta. Si nosotros hacemos este mismo ejercicio con macroalgas, por ejemplo, que es algo que también hicimos, la historia es completamente distinta. Ahí la profundidad es crítica, el tipo de sustrato es crítico también para depender si una especie está o no está. ¿Y cómo se colocan los ponderadores? ¿Con expertos, con especialistas? No. Es dentro de la misma modelización. Por ejemplo, lo que es los modelos de árbol de tipo GBM o los que son de Random Forest funcionan mucho mejor en este caso porque juega con todos estos. Una cantidad de iteraciones determinadas y es, pongo la variable ambiental, veo qué resultado de predicción de distribución me da. Saco esa variable ambiental, el resultado cambia tanto, bueno, esa variable tiene más importancia. Y yo lo que trabajo es con R, con un paquete de datos que se llama Biomod 2, que permite esa categorización de 0 a 1 y te define de esa manera la importancia de las variables ambientales. No es que uno lo determine previamente. La determinación previa va a estar dada en que vos elegís previamente variables ambientales que sean importantes. Por ejemplo, veíamos lo del zorro recién. Y bueno, pero si está la profundidad del mar y para el zorro no me importa. Me va a importar quizás si hay bosque o no hay bosque o cómo es el nivel de canopy que pueda tener de un bosque. No la profundidad del mar. Entonces, esa profundidad del mar o esa variable ambiental, y ni siquiera la voy a meter en el modelo. ¿Por qué? Porque ahí estamos metiendo todo este ruido que a veces por ajustar más o acercarnos más a explicar con más variables ambientales, estamos perdiendo especificidad del modelo. Pero eso depende de qué modelo usas, porque normalmente en Magento y cosas así usan la regularización, que tú puedes meter todas las variables que quieras y por eso funciona fantásticamente bien en predicciones. Sí, una de las diferencias que vimos con este GBM, que un poco funciona como este modelo de árbol, que es lo que estaba mostrando ustedes, ya estoy a 5 minutos del tema.
es precisamente, permite eso, o sea, como que se usan todas las variables y después solamente el mismo modelo va sacando aquellos que son los más importantes. Lo mismo también con lo que son los random forest. Cuando hablamos de estas cuestiones más dicotómicas, que son ese bioclim, que quizás estaba ahí abajo explicado, como más, bueno, si el valor está hasta acá, para allá es presencia, para allá es ausencia. En la naturaleza mucho eso no pasa, pero ayuda mucho para tener un pantallazo general de cómo funciona la clasificación. Sí, chicas. ¿Dónde está Valles? ¿Cómo? ¿Dónde está Valles? Bueno, nos vamos a comer. No, está un poco toda esa parte anterior. O sea, la idea de lo que trabaja todos estos modelos es, tengo tu dato, tu carta celeste, aprendo desde ahí, o sea, esa sería mi parte de la previa, sumo otro dato, veo cómo funciona, sumo otro dato, ahí veo cómo funciona, para poder ir ajustando lo que es el modelo. Entonces, la parte bayesiana estaría metida desde ahí. ¿Por qué? Porque después en realidad hay como una cuestión de esto de evaluación medio semifrecuentista, creo que sería, sin una determinación de un valor P, pero de poder analizar cuán bueno o malo está en función de si en tu área determinaste que hay una presencia y justo esa área muestreada también hay una presencia, ahí estaría parte de esa validación. Pero la parte del conocimiento previo está dado en función de ese muestreo que vos estás haciendo. O sea, la parte inicial de la modelización, antes de poder determinar la idoneidad ambiental, está dada solamente con los valores observados. Es más o menos lo mismo que hacerle la voz. Todo modelo que parte de cosas observadas, ¿no? Lo puedo llamar bayesiano. Yo te diría que sí, siempre y cuando vos lo puedas dividir en eso, de una parte de testeo y otra parte de calibración y otra parte de evaluación, para no estar diciéndote lo mismo con tus propios datos, sí. Pero el resto de los estadísticos matemáticos no pueden correr. Yo lo veo como sí, al revés, que si mientras más muestras tengas, más acercado vas a estar a esa corrección. Yo lo veo como más como probabilidades inversas, la parte bayesiana, lo que hacía él con la voz. Lo que hicimos con lo blanco. No, sí, lo que hacía él con la voz. Que él escucha la voz acá y se devuelve y trata de mirar cómo está pasando. Aquí tenemos unos datos del campo, unos muestreos, y tratamos de devolvernos a mirar cómo... Claro, o sea, cuando vos tenés el dato de campo y volvés a tu carta blanca, desde tu carta blanca vas a poder estar diciendo, bueno, a ver, entonces, o sea, estudio según las condiciones que ya conozco, en donde se funciona, que sí está, vuelvo a eso y digo, bueno, puedo decir si va a estar o no va a estar, o bueno, qué idoneidad ambiental va a tener en función de eso aprendido anteriormente de los muestreados de acá está la presencia con estas características ambientales, acá está la ausencia con estas características ambientales. El hecho de la parte bayesiana aparece también el hecho de utilizar toda la información de la muestra. O sea, no nos quedamos quizás con un dato que voy a pegar un terreno rocoso y que descartamos que hubiera la posibilidad de encontrar una especie. Claro. Se va incorporando todos los datos de la muestra, es típico bayesiano. O sea, esa probabilidad conjunta, Claro, condicional, sí, eso sería... incorporar todo, aunque no sea probabilístico incluso. Incorporar toda la información. Justamente viéndolo desde el punto de vista de lo que yo estoy aprendiendo en lo que es científico de datos, hubiésemos sacado la media y punto. No vemos el cálculo bayesiano que te va a dar algo más exacto, porque estás testeando, probando todo el tiempo y terminás en una conclusión mucho más exacta y tenemos un modelo mucho más exacto de dónde hay una probabilidad de dónde vive. Ese mismo gráfico que lo vemos con 4 colores, por lo menos lo veo yo, lo estaríamos viendo en digital. O está o no está. Directamente los que tenían terreno rocoso, listo, no está. En cambio, con los bayesianos ya sabemos dónde hay más probabilidad que esté, dónde hay menos. Hay un mejor modelo. Puede darle más relieve. Sí, y un poco también como lo que ¿me recordaste el nombre? Daniel. Lo que recordaba Daniel en ese uso de todo el dato. O sea, está bien, hay una probabilidad de que esté. Yo puedo ir a campo, testearlo y encontrarme la pluma. Y no significa eso que sea como anulado completamente todo el modelo, sino que en realidad, bueno, también es parte de esa probabilidad de que existe porque hay un montón de otras condiciones que las estoy contando para ver si se ajusta mejor o no. Y no se olviden que también hay un ajuste anterior en donde nuestras variables ambientales incluso pueden estar medio más o menos interpoladas. O sea, también podemos poner en mejorarnos en esos rasters, que es lo que se llama, que son estas grillas de estudio. ¿Sí? Sí. Quiero hacer una pregunta y después un comentario. La pregunta es, vos decías que vos no podés trabajar, en ecología no se puede trabajar con frecuentismo. No, sí se puede. O que es muy necesario trabajar con valles. ¿Por qué lo decís así?
No, sí se puede. Para mí quizás es un poco sesgada porque yo trabajo con este tipo de modelos y no con una regresión lineal. Tengo un libro ahí que me lo acaban de regalar para leer mucho y aprender más de esas diferencias, pero que es de FER, la ciencia en ecología. Pero para mí, al aprender, uno no puede linealizarlo. Entonces, en la mayoría de los ecólogos con los que me he encontrado mucho más en la categorización de modelos lineales. Entonces, en esas cuestiones, para mí no solamente es la forma de poder verlo, entonces uno tiene que ir ajustándolo en función de la cantidad de datos que va recolectando y cuán más acercado está en función de esos datos nuevos que uno incorpora. Porque también depende para mí en lo que es la ecología, procesos procesos dinámicos en general, de la cantidad de datos que uno tenga. Entonces, si yo, como decía recién hace un rato, si yo me fijo solamente acá y veo 3 personas y digo, bueno, para estar presente acá todos tienen que estar de azul. Y no va solo eso. Entonces, capaz que me falta un muestreo un poquito más amplio para poder agarrar una mayor variabilidad ambiental. Y el comentario. Lo bayesiano, en algún punto, acá tenemos especies que están presentes o no están presentes. No es una frecuencia. No. Y eso es una de las cosas bayesianas que tiene el trabajo porque en el enfoque frecuentista, supuestamente, la probabilidad es sobre frecuencias. Y acá no hay frecuencia. Entonces, es sobre hipótesis. Y esa es la gran diferencia. Sí, uno podría elevarlo a nivel de frecuencias si uno lo considera, por ejemplo, en abundancias. Como bueno, o sea, en una zona, en un área muestreada, no solamente es presencia o ausencia, sino bueno, cuántas hay. Y poder modelar esa idoneidad ambiental en función de eso. Pero sí, Fer, por favor, ¿querías decir algo? No. No, te iba a preguntar, la evaluación que se hace es independiente para cada variable. Quiero decir, cada variable tiene un efecto por separado en el análisis, ¿cierto? No hay interacción. No hay. Y hay jerarquía, pero no interacción. Exactamente, hay jerarquía, pero no interacción. Y hay 2 evaluaciones. El tipo de calibración y evaluación que yo les comparto es este clásico 70-30. Para mí no es el más ideal, de hecho yo en mis trabajos trabajo de otra forma, que es un poco más complejo, en donde depende también de la división del área, en aquellas zonas en donde solo hay muestreos, porque también pasa en este tipo de lugares en Antártida que hay zonas que son más accesibles. Entonces volvemos a esto de, si tengo más datos en ese lugar, seguramente mi predicción en ese lugar va a ser un poquito más ajustada. Y en el resto va a estar como súper mal, pero en realidad es porque a ese lugar pude acceder y muestrear mejor. Entonces hay otro tipo de divisiones, pero la más estandarizada es en esta idea de pongo 70% de los datos para calibrarlo y 30% para evaluarlo, pero lo que hago ahí es evaluar el ajuste del modelo completo, o sea, el modelo completo. ¿Sí? O sea, esta idea de qué rangos de variables ambientales estoy haciendo para poder llegar al mapa anterior, que o sea, nuestro resultado final es esto. O sea, este es nuestro resultado final, en donde está esta idoneidad ambiental. Mientras más azul, estamos prediciendo una mayor probabilidad de ocurrencia de esta especie, que es la pluma de mar, o una idoneidad ambiental más alta. Que de vuelta no necesariamente significa la presencia potencial de la especie. Para eso tenemos que hacer esa conversión binaria. Por eso también esa determinación del límite de corte es tan importante. Porque incluso de alguna manera determina cuál es la cantidad de requerimientos o condiciones que necesita esa especie. Hay algunas especies un poquito más cosmopolitas en donde con una idoneidad ambiental, no sé, de 400 quizás ya es suficiente para estar presente, y otras especies como esta, que encima fue descubierta por primera vez en esta área de estudio, necesitaría una condición más alta para poder estar presente. Es como si acá, volviendo a la analogía del principio, si no tengo internet y no tengo la computadora, no puedo ni estar. No, bueno, otras, como nosotros quizás, podemos seguir formando parte del taller, solamente estar sentados y escuchándonos. Te hago yo una pregunta y un comentario sobre esto último que estabas diciendo, cosas que pasan. No sé, nosotros encontramos ahí en La Rioja un zorro, que es un zorro de zonas re húmedas, y me apareció en lugares donde los modelos me lo predicen con un 10 o 20%. El zorro está ahí, ya lo viste con la foto del zorro. Entonces, y que eso es difícil porque como es un zorro de zonas muy húmedas, todos los puntos están en otros lugares, y entonces la predicción es mala en esa zona y ya está. Pero bueno, mi pregunta que te quería hacer, de que vos hablabas de estos modelos de interpolación.
¿sirven también para interpolar en el tiempo? Porque, por ejemplo, yo hago mucho correlaciones entre forma y variables ambientales, pero por ahí estoy correlacionando bichos que fueron colectados hace 70 años con variables que bajé del WorldClim que son de ahora. El revisor 2 te sale y te dice, ay, pero las variables de WorldClim son de ahora y tus bichos son de hace 50 años. Podría estar el revisor 2 sin problema. Lo que haces ahí... Sí, perdón, tótica. Por eso, entonces, ¿qué se puede hacer? Porque puedes tener las bases, pero que son del último máximo glaciar, o sea, ya se me dan demasiado para atrás. Entonces, si quiero volver 70 años atrás al WorldClim, sí. ¿puedo hacerlo? ¿Qué se hace? Sí. Se puede trabajar también con interpolaciones. Lo que pasa es que sí o sí necesitas... O sea, es mucho más complejo porque ahí uno considera que la interpolación es lineal. Por ejemplo, con lo que es material particular en suspensión, no sé, supongamos que esta es nuestra variable al presente, o categorizado al presente, uno lo puede llevar al pasado a decir, bueno, si las condiciones y el porcentaje actual es de 600 miligramos por litro, hace 25 años atrás, donde el glaciar estaba en otra posición, donde el nivel de material particulado en general era menor, va a ser menor. Pero eso es lo único que puedes decir. Porque para poder estar determinando qué valor, tenés como que llevar cada uno de los parámetros que te llevó a vos a determinar esa variable ambiental hoy en el presente al pasado o al futuro. Se puede hacer, solo que requiere un montón de experticia. Nosotros lo hicimos, como te digo, en esto del material particular en suspensión, considerando simplemente una recta lineal, es decir, que era una asociación en función de 2 o 3 variables ambientales en cuanto a la temperatura y el viento. Es decir, bueno, si estas eran las condiciones actuales, suponiendo las condiciones anteriores, entonces el valor de material particular en suspensión iba a ser tanto. Pero si vos comparas los dos rasters, es lo mismo. La distribución espacial es la misma. Lo que pasa es que un valor es más alto que el otro. Entonces ahí metes un montón más de ruido cuando uno trabaja con la distribución en sí. O sea, en tu caso particular me parece que el zorro puede seguir estando ahí. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es la proyección a futuro de esto. O sea, desde acá son condiciones ambientales diferentes en donde si antes dependía de A y B para poder estar presente, hoy las condiciones de A y B cambiaron y quizás es un rango de variabilidad ambiental en donde la especie puede seguir estando presente. Bien. ¿Y eso se lo puede hacer con esto, como los métodos que dijiste geoestadísticos y qué sé yo, o hay que buscar...? No sé si me siento del todo capacitada como para poder decírtelo, pero sí te diría que sí se puede con estos modelos de interpolación. Lo que pasa es que los valores intermedios que tengas, o sea, como que uno cuando trabaja con tiempo, ahí el paso tiene que ser como escalera, como paso a paso. O sea, claro, uno puede hacer el la paso... temperatura ahora, pero yo quiero la temperatura hace 50 años y... Sí, dependiendo en qué, hay algunos lugares en donde sí podés. Pero bueno, es como también lo que vemos, o sea, las predicciones pueden ir para el futuro o pueden ir para atrás, siempre hablo. ¿Estamos? ¿Nos vamos a comer? Gracias.